Muchas veces la amígdala está activada sin haber una situación de peligro real. Y es por esto que a lo mejor esta técnica es tan subestimada, porque algo tan simple, entonces la gente es boba, ¿cómo es posible que compren libros de esto? Y aquí la pregunta sería, ¿qué pasa con el sustento científico? Es decir, se escucha muy bien, pero ¿realmente tiene validez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. En esta ocasión vamos a dar respuesta a una pregunta que está de alguna manera siendo más recurrente sobre este concepto de la regla de los 5 segundos. Una duda común viene siendo si es una charlatanería, es una cuestión sumamente lógica que al final de ahí sacan libros, sacan cosas, o realmente tiene un fundamento más científico. Sobre esta línea voy a profundizar. Te invito a que vayas a mi página web conocimientoexperto.com. Hay un artículo completo sobre este concepto y tratando de dar respuesta, digamos, de una manera mucho más objetiva pues a esta duda. En pocas palabras, la regla de los 5 segundos se puso de moda por la autora Mel Robbins y lo que dice esta regla es que nosotros tenemos 5 segundos para tomar una decisión antes de empezar a procrastinar, en pocas palabras, antes de tirar por la borda la intención. Tenemos 5 segundos antes de que nos autosaboteemos. Es lo que dice. Más puntualmente, te voy a comentar así un poquito más literal. Menciona, en la búsqueda de la autodisciplina y la motivación personal, a menudo nos encontramos luchando contra la procrastinación y la indecisión que nos impiden avanzar hacia nuestros objetivos. Aquí es donde entra esta cuestión y la regla de los 5 segundos, que viene siendo este concepto que nos va a ayudar precisamente a evitar o acabar con la procrastinación y con la indecisión. Siendo un poco más puntuales, la regla de los 5 segundos es una estrategia que nos anima a tomar acción de inmediato contando hacia atrás, 5 a 1. El objetivo, en pocas palabras, es evitar que nuestra mente tenga tiempo para generar dudas, excusas o miedos que nos impiden avanzar. Al contar hacia atrás, activamos una especie de interruptor mental que nos impulsa a tomar decisiones rápidas y enfocadas. Es por esto que resulta como tan atractivo. Es decir, la gente procrastina, la gente se tarda demasiado en tomar una decisión y de pronto pues se siente mal porque existe un nivel de estrés, esto es comprobable, que se da cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos. Y eso está arrastrando constantemente la decisión, pues puede ser un problema. Ahora, entendamos cómo es que funciona. Menciona, cuando te encuentres en una situación en la que necesitas tomar una decisión o realizar una acción importante, pero te sientes paralizado por la indecisión o la ansiedad, simplemente cuenta hacia atrás en voz alta 5, 4, 3, 2, 1 y actúa al momento que llegues al 1. Entonces, este acto de contar hacia atrás y entrar en acción, pues obviamente interrumpe, digamos, los patrones de pensamiento negativos y te saca de la zona de confort, permitiéndote así que la procrastinación no se presente y tú simplemente pues empiezas a ejecutar. Se hizo un libro de esto, es decir, no es broma, un libro basado prácticamente en esto. Para muchos esto puede ser una charlatanería o puede ser una cuestión absurda o muy lógica. Sin embargo, me di a la tarea de investigar un poquito más el sustento científico de eso. ¿Sí? Es decir, porque al final la solución entre más simple sea, pues más efectiva tendría que ser. ¿Para qué queremos una solución súper complicada de algo? Muchas veces buscamos complicarnos de más o pensamos que nosotros no somos el error y entonces empezamos a racionalizar de más una cuestión. Y esto muchas veces nos lleva precisamente pues a la parálisis. Y aquí la pregunta sería, ¿qué pasa con el sustento científico? Es decir, se escucha muy bien, pero ¿realmente tiene validez? Vamos a empezar a descubrirlo. Voy a permitirme leerlo y vamos después a profundizar. Dice, al contar hacia atrás desde 5 hasta 1, se activa un mecanismo conocido como interruptor de patrones. Este mecanismo tiene su fundamento en la neurociencia y la psicología del comportamiento. Dice esto, al contar en voz alta, se envía una señal clara y concisa al cerebro, actuando como un estímulo novedoso que rompe los circuitos del pensamiento establecidos y desvía la atención de los pensamientos limitantes. Este viene siendo uno de los aspectos, digamos, con un sustento un poco más científico en relación a la neurociencia y la psicología del comportamiento. Entonces, al parecer, sí realiza algo. Es decir, no nada más se trata de un juego de palabras o más bien algo que parece muy lógico, sino que sí está haciendo algo en nuestro cerebro. Ahora, voy a profundizar un poco más porque lo que viene aquí también es muy interesante. Dice, el papel de la amígdala y el sistema de respuesta de lucha o huida. Vamos a entender esto. La regla de los 5 segundos también se relaciona con la amígdala, una estructura cerebral implicada en el procesamiento de las emociones y la toma de decisiones rápidas. Cuando nos enfrentamos a una situación desafiante, la amígdala puede desencadenar respuestas de miedo o ansiedad que nos paralizan. Al contar hacia atrás y actuar rápidamente, se activa el sistema de respuesta de lucha o huida, que está estrechamente relacionado con la amígdala. Esta activación contrarresta los efectos negativos de la amígdala, permitiendo una respuesta más rápida y valiente frente a la situación. En pocas palabras, la amígdala viene siendo esta parte de nuestro cerebro que se activa cuando detecta alguna sensación de peligro. El problema de esto es que si no hay un peligro real y se activa, se desatan, digamos, los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, empieza a haber ataques de pánico y entre otras cosas. Es decir, hay un desequilibrio.
Y creo que aquí radica su importancia, es decir, muchas veces nosotros creamos historias en nuestra mente, ¿no?, que nos paralizan. Muchas veces la amígdala está activada sin haber una situación de peligro real. Y esto nos lleva como consecuencia a caer en ataques de pánico, ansiedad, etc. Es decir, de alguna manera pues terminamos sin hacer las cosas. Lo que nos sirve este método es no cuestionarnos tanto, es decir, no permitir que esto se presente, simplemente me lanzo y se acabó. Es lo que dice. Parece lógico, parece sencillo y a lo mejor viene siendo algo muy simple, pero sí tiene un efecto en nuestro cerebro. De tal manera que activamos, digamos, la respuesta de lucha o huida. En este caso, pues, puede ser más acorde a la cuestión de lucha. En pocas palabras es, vamos a actuar. Se acabó. No permitamos caer víctima de nuestro sistema de creencias. Y es por esto que a lo mejor esta técnica es tan subestimada, porque algo tan simple, entonces la gente es boba, ¿cómo es posible que compren libros de esto? Ojo, los libros que hay, o por ejemplo, siendo muy específicos en el caso de Mel Robbins, pues ella trata de abordarlo también bajo este aspecto de la corteza prefrontal, es decir, cómo funciona nuestro cerebro, qué es lo que sucede en él, cómo nosotros podemos cambiar nuestra vida, prácticamente si tomamos las decisiones que muchas veces vamos aplazando. Tenemos que ser más humildes muchas veces en este tipo de conceptos, porque a pesar de que sea algo tan sencillo, muy poca gente lo aplica y esa es la verdad. Y algo que vale la pena profundizar, nada más para terminar de cerrar esta cuestión, son los beneficios y qué cosas tendríamos que considerar para que esto funcione bien. Hablando de beneficios de la técnica como tal, por lo que es, hay algunas cosas que vale la pena destacar. Por un lado, superas la procrastinación. Ya no estás demorando la acción que tienes que hacer. Por otro lado, aumento de confianza. Esto tiene toda la lógica, porque entre más tú te acostumbres a hacer cosas, pues una persona de más acción serás. Y te vas a dar cuenta, por regla de números, que muchas veces las consecuencias que tienes cuando entras en acción son mejores que si simplemente te la pasas estresado todo el tiempo pensando en lo que tienes que hacer. Que esto va ligado al otro punto, que son la toma de decisiones rápidas. Es decir, ya no estás de alguna manera demorando constantemente algo que sabes que tendrías que hacer. Esto lleva también al impulso de la productividad. Entre más hagas y más resultados tengas sobre lo que haces, más ganas tendrás de seguir haciendo cosas. Y el último punto es la reducción de la ansiedad. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque la ansiedad se genera precisamente cuando tú sabes que tienes que hacer algo que no estás haciendo y lo estás acumulando y lo estás arrastrando. Así que estos son algunos beneficios importantes de incorporar la técnica. Ponlo a prueba y tú sabrás qué resultados tienes. Ahora, algo que me gustaría mucho reforzar es cuáles son algunos elementos prácticos que son necesarios considerar para que la técnica funcione mejor. Por un lado, importante, establece metas claras y específicas. Es decir, no te lances nada más por lanzarte, simplemente trata de tener una verdadera intención de por qué vas a aplicar la técnica. ¿Cómo consigues esto? Con metas claras y específicas. 2. Reconoce las oportunidades de aplicación. Y aquí lo voy a leer. Dice, identifica situaciones en las que tiendes a dudar o posponer y prepárate para aplicar la regla de los 5 segundos en esos momentos. Sobre todo, esto me recuerda mucho a las actividades sociales, ¿no? Cuando tienes que interactuar con alguien, no te atreves, las llamadas, etcétera. Es decir, cuando tienes que interactuar con otras personas, suele pasar mucho este tipo de sucesos, ¿no? Donde la gente aplaza, la gente le cuesta mucho trabajo. Entonces, reconoce, en este caso, cuáles son las áreas de oportunidad, ¿sí?, donde podrías incorporar esto. Otro aspecto que hay que considerar viene siendo la práctica. Empieza con pequeñas cosas de las que tengas control. Sobre todo que sepas que el resultado será bueno. Ejemplo típico, ducha de agua fría, ¿ok? Abres la ducha, cuentas 5, 4, 3, 2, 1 y adentro. Al final te sentirás mucho mejor. Y empieza a hacer esto en diferentes sucesos de la vida. Y por último, mantén el enfoque. Va ligado a lo que te dije. Concéntrate en los beneficios y resultados positivos que obtendrás al aplicar la regla de los 5 segundos. Recuerda que cada pequeño paso cuenta. Y como puedes ver, la técnica, a pesar de ser muy sencilla, tiene efectos en nuestro cerebro. Y al final va de alguna manera a condicionar el sistema de creencias que tenemos. Es decir, puede ser una técnica muy útil para romper el paradigma que nos condiciona, que nos detiene. Aquellos pensamientos de que no somos lo suficientemente buenos, aquellos pensamientos de que simplemente no somos aptos, aquellos pensamientos de que simplemente no valemos la pena, etc. Esos pensamientos lo que hacen es paralizarnos, nos mantienen de alguna manera retraídos, no queremos enfrentarnos por el miedo al resultado. Esta técnica, si la incorporas, vas a empezar a actuar a pesar de tus paradigmas. Y si empiezas a actuar a pesar de tus paradigmas, esto va a empezar a generar una nueva serie de conexiones neuronales. Y si sucede eso, entonces el paradigma empieza a descomponerse. Cada quien tendrá que incorporarlo, cada quien tendrá que analizarlo, pero te aseguro que no es tan complicado. Es más probable que vas a justificar el por qué eso es una tontería y no funciona, a llevarlo a la práctica y darte cuenta que al final el control lo tienes tú. Es así de sencillo. Y también es importante entender, así como tienes el control, también será tú
responsabilidad. Hazme saber qué opinas de este concepto. Espero que te haya aclarado más el panorama. Importante, hay un análisis completo de este libro aquí en el programa Conocimiento Experto. Te lo voy a dejar de todas maneras por algún lado de esta pantalla y sobre todo también en la descripción para que accedas al mismo si es que esta información la consideras de valor. No se te olvide, si esto lo consideras precisamente de valor, pues evaluarlo, compartirlo, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo, colocas esta imagen en tus historias, te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en una siguiente sección de preguntas y respuestas. Chao.